un modelo perfecto que es Jesucristo, y debo decirle al Señor que me cambie a esa imagen, que verdaderamente pueda reflejarlo a Él. Deseo ser más como tú y menos como yo, porque realmente me encuentro en una condición lamentable. Ese es el camino cristiano. ¿Cuál es el siguiente paso? Una vez de que hayas hecho eso, entonces podrás ser misericordioso, porque ellos obtendrán misericordia. Nosotros tendemos a creer que somos mejores que otros, y luego nos convertimos en críticos. Uno de los problemas más grandes en la iglesia es el ser crítico, ¿no es cierto? Ahora sabías de que esa persona todavía hace esto y el otro, y sabías de que ese joven está metido en drogas. Quiero decir, ¿qué te esperas? Mira, los padres son así, así. En vez de alimentar el hambre y mirarte a ti mismo y decir, ahora mírate a ti mismo, qué miserable eres. ¿Piensas que ellos son peor que tú? ¿Por qué no puedes tener misericordia y simpatía de ellos porque Dios tuvo simpatía y misericordia hacia ti? ¿Acaso no se trata de esto? Así que Jesús dice, una vez de que llegues a este camino, una vez de que hayas experimentado el arrepentimiento, y una vez de que hayas sentido el dolor por tus pecados, y una vez de que hayas bajado de tu pedestal, y una vez de que hayas pedido al Señor de cambiarte y hacerte misericordioso, y tendrás compasión con aquellos que no tuvieron la ventaja de comprender lo que tú has comprendido. Bienaventurados los misericordiosos. Y luego, bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Me acuerdo cuando vine a esta iglesia vine del mundo, era muy mundano y en un duro negocio. La vida en la universidad es muy dura y tienes que luchar para llegar a la cumbre profesional. Y mi mente era un basurero. Y le dije a Dios, tú sabes, yo no quiero tener una mente así. Y Dios ayuda a uno a limpiar su vida y a desarrollar buenos pensamientos donde moran los malos pensamientos. Ese es el proceso de la santificación. La cristianidad no para solo cuando conoces a Jesús. No es bueno solo conocer a Jesús. No te vas a salvar solo conociendo a Jesús. ¿Acaso el diablo no conoce a Jesús? ¿Es salvo porque conoce a Jesús? No. Debemos dejarle que Dios nos cambie, nos limpie nuestras acciones. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Ven, una vez de que hayan pasado por toda esta serie de crecimiento, devienen pacificadores. Ahora, ¿quién es un pacificador? Un pacificador es alguien que tiene la paz de Dios en su corazón. Mucha paz tienen los que aman tu ley, dice en Salmos 119, 165. Ese es un pedazo, que es un pedazo del cielo. Y siempre me maravilla cuando los políticos toman esta bienaventuranza en particular y la aplican a ellos mismos y se dan grandes recompensas sin haber pasado por los pasos previos en la experiencia cristiana. Esa persona no es un pacificador. Un pacificador es alguien que ha hecho las paces con Dios. Ese es un pacificador. Y bienaventurados los que padecen persecución. ¿No es increíble? Por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Cuál es la última cosa que el Señor menciona aquí? ¿Cuál es la última bienaventuranza? Benditos los que padecen persecución. En otras palabras, si pasas por este proceso, si sientes dolor por el pecado, si pides perdón, y si dejas que el Señor cambie tu corazón, y si estás dispuesto a bajar de tu pedestal, y si quieres la paz de Dios en tu corazón, serás una irritación para el mundo y ellos te perseguirán. Es una garantía. Y ese es el proceso del camino cristiano, totalmente opuesto a lo que es el ser humano, a lo que el ser humano quiere en este mundo hoy en día. Las lecciones que Jesús enseñó en el lago de Galilea son absolutamente las más fundamentales que el ser humano necesita. Necesitamos tomar nuestra Biblia y necesitamos estar alertos. Si tiene una Biblia que está marcada en rojo donde Jesús habla, necesita estar alerto. Debe leer esto cuidadosamente. Lo leemos como historias, pero debemos leerlo con cuidado porque es Dios quien está hablando directamente a nosotros. Cada palabra es un talento de Dios. Cada palabra, hasta los pero y los más, estarán en un lugar correcto por razones particulares. Así que necesitamos tomar atención a lo que Jesús enseñó.
Aquí un típico barco en el lago de Galilea, pequeños pueblos alrededor, no ha cambiado mucho. Ese es un barco que encontraron después de una tremenda sequía. Aparentemente es un barco exactamente como en los tiempos de Jesús. Así que ese tipo de barco era en el que Jesús hubiera estado con Pedro y sus discípulos cuando les enseñó la gran lección. Tomen sus Biblias otra vez y lean las palabras de Jesús diciéndose a sí mismos, este es Dios que me está hablando, hay poder en esa palabra. Aquí está la tumba de Lázaro, aquí es donde Lázaro se echó, es una tumba muy oscura, por supuesto, hoy en día es un lugar santo, pero imagínense que aquí Jesús llamó a un hombre todavía en paños fuera de la tumba, probando que Él es la resurrección y la vida. Y Él hizo esto justo antes de ir a Jerusalén, en el acto final de la obra de su vida. Y mientras se acercaba a Jerusalén, puede imaginarse lo que pasaba por su mente. Esta es la ciudad de Jerusalén, y las varias puertas de la ciudad antigua todavía están ahí. Y mientras baja esta colina, construyeron aquí una pequeña iglesia de las lágrimas, se llama. Está construida como una gota de lágrimas. Y si entra en la iglesia de las lágrimas, tiene esta pequeña luz encima y hay una ilustración de la gallina con la representación de la madre juntando a sus polluelos, porque Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido juntarte como una madre gallina junta a sus polluelos, pero no quisiste? Las palabras famosas de Jesús, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y los apedreas a los que te mando. ¿Cuántas veces he juntado a tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas y no quisiste? Nada ha cambiado, el mundo es exactamente lo mismo y en el sitio donde estaba el templo hoy está la mezquita de la roca. Es interesante aquí algo de la arquitectura. Esta aquí es la puerta hacia Damasco. Ahora, los arqueólogos nos harían creer que el muro no es hoy en día donde estaba en los tiempos antiguos. Esto es muy importante, porque los católicos tienen el Gólgota dentro de los muros. Y la Biblia dice que Jesús fue crucificado ¿dónde? Afuera de los muros. Ahora, eso es muy importante. ¿Dónde fue Jesús crucificado? ¿En el Gólgota católico o en el otro Gólgota fuera de la ciudad? Ahora, aquí hay una nueva puerta encima y lo que pasó fue que aquí una tubería se reventó y los judíos tuvieron que cavar para bloquear la salida del líquido y a medida de que cavaban descubrieron esta puerta, la puerta de Damasco. Y lo puede ver, está justo abajo y al frente de la nueva puerta. Así que obviamente el muro debe haber estado en el mismo lugar, ¿verdad? Así que esto es muy interesante. El muro estaba en el mismo lugar. Mientras entra a este lugar, esta es la puerta de Damasco y estas deben ser las piedras donde Jesús incluso caminó y donde Pablo caminó. Así que si usted camina ahí, está de hecho caminando en el mismo lugar donde Jesús caminó. Aquí están las puertas de Hulda. Son puertas fascinantes, las dos puertas del sur, conocidas como las puertas de Hulda, y ya no existían básicamente hasta recientemente, fueron construidas en el periodo del segundo templo, eso es decir, el primer siglo, no me gusta ese BCE, antes de la era común, hasta el primer siglo, es decir, CE ponen ahí, era común. Bueno, nosotros los vamos a hablar el primer siglo antes de Cristo y el primer siglo después de Cristo. Las puertas proveían acceso a los túneles que conducían al cercado del templo y las puertas de Hulda eran usadas a menudo por Jesús. Y todavía están cerradas hoy. Y ahora son parte de los muros y la nueva construcción. Así que Jesús seguramente caminó por estas escaleras también. Aquí hay un hombre interesante, es una ilustración bonita, así que tenía su burro ahí y pensé que era una ilustración bonita, así que la tomé y seguí caminando. El error más grande que se puede cometer. Este pequeño hombre saltó mis espadas, me sacudió como un trapo para ver si algo caía de mis bolsillos, así que finalmente lo recompensé por su esfuerzo. Y luego mi amigo vino corriendo y lo vio. Y pensó que sería una fotografía grandiosa. Y me paré ahí y sonreí. Y mientras tomó la fotografía, hizo lo mismo que yo. Y la siguiente cosa que ocurrió, este hombre estaba golpeándolo en la espalda y sacudiéndolo como un trapo. Y me preguntó después, oye, ¿por qué no me dijiste? Y le dije, bueno, quería ver el espectáculo y no tenía por qué decirte.
Eso es lo que venden allí en las calles de Jerusalén. Ese es un vendedor de algarrobo. Tiene una jarra grande en la espalda con un jugo de algarrobo y cuando se agacha puedes tomar uno de esos vasos y tomar de ellos. Y ese es el sector judío, muy diferente. Y un moledor viejo ahí. Tiendas, pequeños niños judíos, muchas contiendas en este país. Esta es la vieja ciudad de David. Aquí es donde cortaron a Isaías, el profeta, en dos. ¿Puede imaginar cerrando a alguien vivo en dos? ¡Qué gente más cruel! Esta es la iglesia o la construcción que fue construida sobre lo que es el gran cenáculo de la última cena, como ellos dicen. Y este aquí es el Getsemaní. Y si va a Getsemaní, tiene que escoger cuál, porque hay dos. Este de aquí es el Getsemaní ortodoxo. Construyeron esta iglesia ortodoxa gigante encima de él. Y justo al lado, un poquito más alejado, está el Getsemaní católico. Afuera, donde hay árboles gigantes de olivo, en el Monte de los Olivos, donde Jesús fue a orar. Y ellos dicen que estos árboles son los descendientes de los olivos que Jesús vio cuando él fue a orar. Y se acuerda de que Jesús ahí dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mateos 26, 38. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase su voluntad. Entonces se le aparece un ángel del cielo para fortalecerlo, y lleno de angustia oraba más intensamente, y era en su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22, 43. Hay muchas críticas hoy en día acerca de la película, por ejemplo, la película llamada La Pasión de Cristo. No lo encuentro un nombre muy bonito para mí, pero sin embargo representa el sufrimiento de Jesús, como si no fuera bíblico. De hecho, probablemente lo que hicieron ver no fue suficiente. El sufrimiento que representaron fue en realidad mucho más. No he visto la película, pero he leído suficientemente acerca de ella, y les puedo decir que Jesús sufrió tremendamente, y la historia bíblica está muy, digamos, dispersa, y tenemos que tomarla pedazo por pedazo, y tenemos que componerla junta, digamos, y tenemos que leer la historia también a nivel histórico para probablemente ver lo que le pasó a él. ¿Qué le pasó a Jesús en el jardín? Fue que él tenía tanta ansiedad que sus vasos capilares de su piel reventaron. Ahora, esta es una condición médica que ocurre algunas veces hoy en día, y es muy, muy rara vez que alguien sobreviva a esta condición. El estrés y el trauma son tan grandes cuando los vasos capilares revientan por ansiedad que esas personas mueren. Así que lo que debió haber pasado aquí es exactamente la misma cosa, y Jesús pudo haber muerto aquí. Pero un ángel apareció del cielo y lo fortaleció para lo que estaba por acontecer. La Biblia nos dice que esa noche los discípulos lo abandonaron y huyeron. Marcos 14, 15. Cada uno lo abandonó. Este es el Getsemaní católico. Y aquí hay nuevamente la roca famosa donde dicen que él oró y donde las gotas de sangre se derramaron. Ahora, debe recordar que el paganismo está loco por las rocas. Tienen lugares famosos, cuevas famosas, rocas famosas. Las rocas formaban una parte muy importante en el paganismo. Pero otra vez, en las historias de la Biblia, los patriarcas también hicieron altares de rocas, pero no adoraban a las rocas, ellos adoraban a Dios. Y usaban las rocas como altares para sacrificios a Dios, el cual era un tipo de sacrificio de Jesús. Es una historia totalmente diferente. Así que aquí está una roca santa, aparentemente donde tomaron a Jesús cautivo. Y eso deben ser las gradas por donde lo llevaron, porque esas suben al templo de Caifás. Bueno, si así les gusta llamarlo, pero no es su templo, es un palacio. Y aquí hay una representación a su lado, como Jesús fue llevado por estas gradas. Si fue llevado con cuerdas, la Biblia no lo menciona. Hoy esta iglesia romana católica ha sido construida en ese lugar, y probablemente este es un lugar arqueológicamente correcto. Y aquí estaba el asiento del sumo sacerdote. Y ese año era Caifás. Ahora, aquí hay una confusión en la Biblia, porque cuando lo trajeron a Jesús, lo llevaron a Anás.
Ahora, Anás era el suegro de Caifás. Y él era, o había sido el sumo sacerdote previo. Y como la nómina de los sumos sacerdotes se quedaba en la familia,